Saludos. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el algoritmo KNN, uno de los tantos algoritmos de aprendizaje supervisados. Vamos a dar su explicación básica, cómo funcionan, cuáles librerías necesitamos para poder implementarlo. Pero primero, antes de comenzar a explicar el código, hablar del código, es muy importante saber qué es KNN o ese algoritmo, qué es lo que significa, qué es lo que hace. Porque cuando usted está trabajando en el mundo de Machine Learning, no es tanto saber construir un algoritmo hoy en día, sino es utilizar lo que ya están. Aunque si usted creó uno, felicidades. Obviamente tiene que tener grandes conocimientos de cálculos, estadística, en álgebra lineal. Pero acá vamos a utilizar uno de los tantos que ya están. Vamos a dividir este video en dos partes. Ya una parte haciendo el modelo de manera, vamos a suponer, básica, y luego vamos a utilizar algunas características y otras librerías que pudiésemos usar para mejorar el mismo modelo. Entonces, fíjense bien, KNN, cuando hablamos de KNN, como dice acá, es un algoritmo de aprendizaje supervisado, utilizado para clasificación y regresión. O sea, dentro del aprendizaje supervisado también debemos saber que tenemos algoritmos para clasificación y para regresión, pero esto lo podemos utilizar en los dos ámbitos. También te dice que se basa en la premisa de que los puntos de datos similares tienden a pertenecer a las mismas clases o tener valores de salidas similares. Miren, cuando se habla de KNN, es muy importante que se mencione lo siguiente. O sea, cuando hablamos de este algoritmo, que es uno de los más utilizados, lo primero que hay que decir que es un algoritmo basado en instancias. Es una de las cosas primero que hay que saber. O sea, basado en instancias de tipo supervisado, Machine Learning, que luego vamos a ver lo que qué significa que sea basado a distancia. Entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo especial también, o el funcionamiento básico? Clasifica un punto de datos desconocido basándose en la mayoría de las etiquetas de sus vecinos más cercanos. Que cada uno de estos términos en el código lo vamos a aterrizar. Y luego utiliza una métrica de distancia como la distancia euclidiana para calcular la proximidad entre los puntos de datos. Imagínese un sistema de votación. Viene siendo eso. Yo quiero saber a qué grupo tú perteneces o a quién yo pertenezco. En base a la distancia, yo hago una votación y en base al número de vecinos, al número de K que yo le indique, el número de votos que yo voy a necesitar para hacerte a ti ganador, en base a eso yo decido a qué grupo tú perteneces o te clasifico así. Eso más o menos lo que viene haciendo el KNN. Pero mediante quién lo hace? Mediante el parámetro K. Por eso es el nombre de KNN. La K es el número que yo voy a indicar de votaciones que yo voy a necesitar para decidir a qué grupo tú perteneces. Que es muy importante saber seleccionar acá. O sea, se recomienda que K sea un número impar. Es lo primero. Yo pudiese seleccionar un número par, claro que sí. Pero si va, yo tengo empate en la votación, entonces. ¿Qué pasaría? O sea, por eso se recomienda que sea impar el número de K. Y ese es el número que usted va a estar haciendo como las pruebas para saber, o sea, la parte importante de este algoritmo es yo saber seleccionar el número de K. Porque dependiendo del número de K, qué número de votos que yo voy a necesitar para decidir a quién tú perteneces, o sea, es muy importante porque eso va a depender el funcionamiento de mi algoritmo. Es una parte interesante que mencionar. Piensen acá que si yo voy a predecir este punto, que no sé a quién pertenece, si a la estrella o a los triángulos, yo le dije aquí que en base a esto, K va a ser igual a 3. Entonces, este iría a los 3 vecinos más cercanos. Entonces, en este caso, él te diría, mira, cuando viene a ver las estrellas, están bueno, en este caso serían los triángulos, serían más cercanos. Es lo que haría que te lo clasificaría como un triángulo. ¿Por qué? Porque o sea, que yo tengo 1, 2, 3. O sea, de aquí a aquí hay una distancia. De este triángulo, aquí hay otra distancia. Fíjense, de aquí a aquí una distancia. Y luego tenemos la ventaja de KNN. Vamos a regresar a la imagen anterior. Perdón, aquí. O sea, de aquí a aquí yo calculo una distancia, de aquí una distancia, de aquí a acá yo tengo otra distancia. Y hace lo mismo con cada punto. Por eso también es un poquito lento. No se recomienda que usted utilice este tipo de algoritmos como para datasets grandes. Esto es para proyectos pequeños, datasets pequeños. Porque fíjense que él tiene que hacer el cálculo de cada punto de eso, calcular la distancia, luego organizarlo de mayor a menor para luego tomar la decisión de menor a mayor para luego tomar la que tiene menores distancias en base al valor de K. O sea que fíjense que dependiendo del valor de K que yo ponga aquí, me puede clasificar que pertenece a este grupo o que pertenece a este grupo. O sea, muy importante. Luego tenemos las ventajas de KNN, simple y fácil de entender, no requiere entrenamiento previo, o se llama
lazy learning, que luego en un video vamos a explicar eso, y capacidad para manejar datos no lineales. Y dentro de las desventajas, sensibilidad al ruido y a valores atípicos, consumo de recursos computacionales alto durante la fase de predicción, porque recuerde que tiene que calcular la distancia de cada punto, y necesidad de almacenamiento, de almacenar todos los datos en memoria. Es decir, por eso te habla de que te va a consumir muchos recursos. Pero vamos a lo que ustedes quieren, que es la explicación de este código. Lo primero, que vamos a utilizar librerías. Ya el que ha tomado o ha visto algunos de mis videos, esas librerías yo las he explicado en muchos de los videos, pero el que no, vamos a dar una breve descripción de cada una de ellas antes de entrar a lo que es KNN como tal. Pandas, lo primero que yo voy a utilizar Pandas, o sea, voy a ser breve porque no voy a estar detallando mucho cada una de esas librerías, porque el objetivo que tenemos obviamente es explicar el funcionamiento del algoritmo como tal. So, lo primero que yo tengo que saber, Pandas se utiliza para importar documentos, prácticamente. O sea, una herramienta de análisis de datos muy eficiente y fácil de usar, que en este caso lo vamos a utilizar para importar la data. Luego tenemos NumPy, que NumPy es una biblioteca fundamental para la computación científica de Python, proporciona un objeto de matriz multidimensional de alto rendimiento y es una herramienta para trabajar con esas matrices. O sea, muy importante, cuando yo voy a utilizar cualquier algoritmo, mayormente yo le paso la data lo que yo quiero predecir en matriz. Siempre me lo va a pedir. Que ustedes verán que en algunos utilizamos hacer un reshape para eso. Aquí vamos a utilizar Servon porque vamos a hacer algunas gráficas. Luego de Skylern. Miren, Skylern es muy importante. Esa página, te vienen aquí. Vamos a ponerle Skylern. Cuando usted se va a iniciar en el mundo de Machine Learning, esta viene siendo la página que usted debería utilizar. ¿Por qué? Porque esta te va a decir exactamente lo que usted necesita de algoritmos de clasificación, regresión, clustering. Te habla de cómo setearlo, de cómo trabajar con el modelo, de temas de procesamiento del modelo para optimizarlo. Luego de mismo Skylern, ¿verdad? Vamos a utilizar el Train Test Split, que es una biblioteca de Skylern, es una biblioteca de aprendizaje automático de Python, que vamos a decirlo así, proporciona herramientas simples y eficientes para análisis predictivo de datos. Ahora, Train Test Split es una función que usted va a utilizar para dividir los datos en conjunto de entrenamientos y pruebas. ¿Por qué? Porque no se recomienda que yo entrene y pruebe con los mismos datos, porque la predicción que me puede hacer ese modelo puede estar muy sobreajustada y decirme que tengo un modelo muy bueno y cuando le paso datos que están un poco diferentes con lo que yo entrené, realmente la predicción no la hace bien. Incluso existen otros métodos que luego veremos para mejorar ese tipo de entrenamiento. Luego yo tengo acá, obviamente, el Neighbor Classifier, que esta es la función del KNN, o sea, es un clasificador de vecinos más cercanos, viene siendo como quien dice nuestro algoritmo que vamos a utilizar ahora. ¿Qué va a ser la clasificación? En base a la similitud de las características. Luego tenemos el tema de Standard Scalar, esta librería, que muy importante esta librería. O sea, porque es muy importante para muchos algoritmos de aprendizaje automáticos, porque la mayoría requieren que las características estén en la misma escala. O sea, cuando yo tengo una columna, yo puedo tener columnas que tengan valores de 0 a 1000 y puedo tener otras características que tengan valores de 0 a 1. Y quizás las que están de 0 a 1000, que tengan valores más altos, pueden ocasionarme un inconveniente con las que tienen valor más bajo. O sea, se pueden superponer antes esas. Entonces, ¿cuál es la idea? De yo hacer una estandarización donde yo tenga una misma desviación entre 0 y 1. Entonces, para eso yo utilizaría el estándar Scalar, que luego en un video voy a detallar también hablando de esto para que usted aprenda a utilizarla a más profundidad y entienda eso. Y obviamente no se puede quedar el Accuracy Score, obviamente, como su nombre indica ahí, va a ser para calcular la precisión de un modelo de clasificación. O sea, va a tomar las etiquetas verdaderas y las predicciones como entrada y devuelve la precisión del modelo. ¿Qué tan bueno, qué tan malo fue el modelo que yo hice? A partir del score que me dé, yo voy a comenzar a decir si vuelvo y entreno o no entreno el modelo. Sí, pero fíjense que cada una de acá también, muy importante ver esto. Miren acá, de Skyler, en esta librería, Test Split, te dice que es de selección de modelos. Aquí te dice que este viene siendo para el algoritmo de Neighbors, por eso se llama KNN, K-Nearest Neighbors.
Y fíjense en Standard Scholar que te dice que es una librería de preprocesamiento. Y ya el Accuracy Score viene siendo de métricas. Es decir, que hay muchas. O sea, tú tienes muchas de preprocesamiento, tienes muchas de modelos de selección, tienes varias de métricas, que es muy importante. Luego aquí, que no voy a explicar esto, porque ya esto es para yo generar un dataset ficticio. Fácilmente yo hubiese podido exportar una data, no voy a entrar en detalle con esto, porque eso fue para generar un dataset ficticio, luego yo le subo el código ahí en el video también para que ustedes lo tengan. Eso para yo generar la data que voy a utilizar. Aquí voy a utilizar un dataset, fíjense aquí, donde yo voy a tener compras desde distancia de la casa y cuántas compras por kilómetro se realizaron. Y si esa compra fue detectada como fraudulenta o no. Ya en esta librería, fíjense que esto es de Servon, eso es el área que estoy utilizando un scatter plot, donde yo le voy a poner en el eje de la X, a distancia de la casa, en el eje de la Y, las compras por kilómetro, y en este argumento aquí de Hugh es lo que va a tomar la columna de fraude, esa columna de fraude, para colocar los puntos y colorearlos en base a esa columna. Por ejemplo, cuando yo lo ejecute, sí, perdón, vamos a ejecutar esto aquí. Esto que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Perfecto. Aquí ejecutándolo. Fíjense ahí que ya él me graficó. Aquí me está diciendo si tengo 0 que no tengo fraude, si tengo 1 fue que detectó un fraude en base a la distancia de la casa. Aquí te está diciendo, fíjense en la mayoría de fraudes realmente donde ocurrieron, que cerca, vamos a suponer, donde yo estoy viendo aquí el cálculo, la mayoría de fraudes ocurrieron en menos de 12 kilómetros, 12.5 kilómetros. Fíjense ahí. ¿Cuántos fraudes ocurrieron? Por ejemplo, aquí, miren que aquí la cantidad mayor de fraudes, ustedes se dan cuenta, es como de 12 kilómetros para atrás. Eso viene siendo como un pequeño análisis nada más del data frame, pero no hay que detallar tanto. Eso como una idea inicial. Pero luego entonces viene lo bueno, comenzar a trabajar con ese modelo. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para trabajar con ese modelo? Sencillo. Lo primero que yo tengo que detectar dentro de mi dataset, que vamos a volver a ponerlo, cuáles son las columnas que yo voy a utilizar. Recuerde que hacer supervisado tiene etiquetas. ¿Qué significa que tenga etiquetas? Esta columna de aquí, porque es de clasificación. Ok, ya regresamos porque tuvimos una pequeña falla técnica. Entonces, continuando con el tema de KNN, ¿cómo vamos a utilizar ese algoritmo? Fíjense acá, es sencillo. Lo primero que yo tengo que analizar, recordar que es de aprendizaje supervisado. ¿Qué significa que sea supervisado? Que tiene tags, tengo una etiqueta, tengo una columna etiqueta. Lo primero que yo tengo que decidir cuáles van a ser mi X y quién va a ser mi Y. Mi Y es siempre lo que yo quiero predecir. En este caso, yo quiero predecir si hay posibilidad de fraude o no en una compra. Y aquí, esta sería mi característica para yo predecir ese fraude. Lo que significa que mis X o mi X sería distancia de la casa y compra por kilómetro. Lo que significa que yo tengo que eliminar la columna fraude porque esa columna va a ser mi Y. O sea, ¿cómo yo hago eso? Sencillo. Lo primero que digo, mira, mi X va a ser igual al data frame. Algo muy importante eso. Porque ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear la variable X. Entonces lo estoy diciendo, mi X va a ser igual al data frame. Y de ese data frame, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a eliminar la columna fraude. Y para eso voy a utilizar el método drop. Que en el método drop yo le paso una columna, que en este caso va a ser fraude. Y le digo que esa columna me va a eliminar esa columna. O sea, que me elimine una columna en vez de una fila. Y para yo decirle eso, le digo que va a ser en el axis 1. ¿Qué significa? Que voy a eliminar una columna. Bien. Entonces, luego le voy a decir que mi Y va a ser igual al data frame, pero en este caso recuerden,
Aquí yo le estoy diciendo, pásame el data frame, o sea, todas las columnas del data frame, menos la columna de fraude, porque no puede estar ahí, porque esto es lo que yo quiero predecir, entonces no puedo entrenar con eso. Y mi Y va a ser lo que yo quiero predecir, en este caso si es fraudulento o no, entonces le voy a decir, mira, del data frame yo solamente quiero la columna de fraude. Entonces, fíjense bien ahí cómo ya le estamos dando forma. Otra parte interesante ahora, yo tengo que crear mi data de entrenamiento y mi data de test. O sea, yo tengo que, va a tomar como entrada ¿qué? Tengo que tomar como entrada a la característica de X y la variable objetivo en este caso que va a ser Y. ¿Y con quién voy a hacer eso? Sencillo, con nuestro amado que importamos allá arriba, que se llama train test and split. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Lo primero que yo voy a tomar en split, este sería lo que yo estaría utilizando. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Lo primero que usted va a hacer es decir, mira, yo voy a tener una variable de entrenamiento llamado X, voy a tener variable de test también de X, pero también voy a tener variables de Y de entrenamiento y variables de Y para hacer test. Entonces yo necesito, mediante el método de train test split, que es el que voy a utilizar, train test and split, asignarle los valores que le pertenecen a cada una de ellas. Entonces, ¿qué yo le voy a decir? Mira, para mis X, ya yo tengo una variable que se llama X, que fue esta que hicimos aquí. Véala ahí. Y para mis Y, yo tengo otra variable que se llama Y, fíjense ahí, que es donde van los fraudes, pero le tengo que indicar qué porcentaje de toda mi data voy a utilizar para entrenamiento y qué porcentaje para testing. Para eso, dentro de train test split, que no se queda nada más con el que yo lo doy aquí, porque esa función es amplia. Yo le puedo, usted se va a investigar sobre train test split scikit-learn y te va a decir todos los parámetros que yo le puedo pasar, todos los argumentos que yo le puedo pasar a esa función. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sencillo. Voy a X, tengo a Y. Y le voy a indicar la cantidad de datos que yo quiero que tú me reparta. O sea, voy a utilizar un 20% para el testing y un 80% para entrenamiento. Se recomienda que sea de un, así mismo, repartido 80-20 o 70-30. Mayormente se reparte así. Entonces, luego, ¿qué voy a decir? Voy a jugar un poquito con las características. Ojo, no es obligatorio hacerlo, el tema del estándar scalar, pero siempre se recomienda para yo tener un modelo más óptimo. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora con el tema del estándar scalar? Vamos a crear un objeto estándar scalar que se utilizará para estandarizar las características. Entonces, del mismo estándar scalar, vamos a utilizar una que se llama fit transform. Vámonos por parte. Lo primero que voy a hacer es eso mismo. Voy a tomar una variable que se llama scalar. Vamos a irnos hacia acá para que tenga mejor visión. Vamos a utilizar una variable que le vamos a llamar a sí mismo scalar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a instanciar ese estándar scalar que importamos allá arriba. Esa fue nuestra primera librería que importamos. Entonces, ya que yo tengo ese objeto de estándar scalar, ahora sí le voy a decir, mira, mi xtrain, fíjense la variable de entrenamiento, va a ser igual de scalar, que fue donde, fíjense que yo estoy diciendo scalar porque yo acabo de instanciar estándar scalar en scalar. Voy a utilizar el método fit transform, fíjense ahí. Y ese fit transform se lo voy a hacer a xtrain. Mire bien, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Voy a aplicar ese método que el fit transform viene del objeto estándar scalar a xtrain. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese fit transform? Va a calcular la media y la desviación estándar de las características en el conjunto de entrenamiento y luego va a estandarizar las características. Fíjese bien, él va a calcular la media de aquí, de xtrain, y la desviación estándar que tiene, y luego lo va a estandarizar. Eso es para que mi modelo no se me sobreajuste.
Eso va a ayudar a que el entrenamiento, cuando yo le pase características nuevas, tenga un mejor comportamiento. Por eso le dije que el Fit Transform no es obligatorio. Yo lo puedo pasar directo y comenzar a entrenar mi modelo. Pero la idea es que usted comience a tunear su modelo para que se acerque a la mejor realidad posible. Entonces voy a hacer lo mismo con mi variable de test. Recuerde que tengo una data para entrenar y una data para testear. Voy a hacer lo mismo y en este caso, miren, en este caso yo utilicé uno Fit Transform, ¿verdad? Entonces, para test va a ser diferente. Porque para test yo voy a utilizar el tema de Transform. ¿Y por qué Transform? Que también viene siendo un método del objeto estándar Scalar. Porque aquí lo único que yo quiero hacer es transformar la característica del conjunto de prueba. O sea, fíjense que aquí fue un punto fit. Porque yo quería calcular la media, la desviación estándar en el conjunto de entrenamiento y luego estandarizar las características. Pero ahora con el transform, yo lo que voy a utilizar es, o más bien, voy a transformar la característica del conjunto de prueba utilizando la media y la desviación estándar calculadas en el conjunto de entrenamiento. Escuche bien. La media que estaba en el conjunto de entrenamiento la voy a utilizar aquí. Ya yo la calculé, por eso estoy utilizando transform. O sea, eso va a garantizar que el conjunto de prueba se estandarice a la misma manera que el conjunto de entrenamiento. Por eso aquí no lo estoy haciendo el fit, porque ya yo la calculé aquí. Entonces ahora le paso el X-Test, ¿verdad? Porque estoy trabajando ahora con mi testing. Entonces ya yo tengo parte de mi modelo. Fíjense. Primero vi quién era mi X, las características que voy a utilizar para tratar de hacer las predicciones. Mi Y, lo que yo quiero predecir. O sea, yo quiero saber a qué grupo pertenece cada una de ellas para luego hacer predicciones con datos nuevos. Luego aquí, el modelo de Trend Test Split para yo, de mi dataset, que la variable que utilice, que cargué en XY, los datos que cargué aquí, voy a utilizar un 80% para entrenamiento y un 20% para testeo. O sea, que tengo X-Train aquí, X-Test, Y-Train y Y-Test. Fíjense que aquí es que yo le indico el 80 y el 20, con ese 0.2, diciéndole que un 20% va a ser para teste. Bien, y luego hice el tema de Standard Scalar, que ya se explicó, ¿verdad?, las razones por las cuales debería de hacerlo y qué significa ese método. Entonces, luego viene la parte interesante, la magia. Instanciar mi modelo de KNN, que en este caso voy a importar, ¿verdad?, el paquete de KNN Neighbors Classifiers, donde en este caso él espera que yo le pase el número de vecinos que voy a utilizar para las votaciones, que en este caso va a ser 3. Ese será el número de votantes. O sea, él va a tomar como en cuenta 3 votaciones para decidir cuál pertenece a cada quien. O sea, si es fraudulento o no fraudulento. Él va a calcular las distancias, como explicamos cuando iniciamos este video, de cómo funcionaba el KNN y cómo funciona el tema de las votaciones. Y en mi canal también de YouTube hay un video que te explica de cómo hacerlo de manera manual. O sea, te explico el funcionamiento ya con la fórmula matemática que utiliza como tal el algoritmo de KNN. O sea, pues si usted quiere hacerlo usted de manera manual. Entonces ya una vez que yo lo entreno, fíjense qué sucede. Ya tengo, ahí no me funcionó, espérense, porque primero tengo que correr este de aquí arriba, ¿verdad? Que no lo corrí. Y luego este para su funcionamiento. Por ahí simplemente yo lo instancié, yo no lo he entrenado. ¿Qué yo tengo que hacer ahora? Una vez que yo tengo esa variable, fíjense cómo ahora le pongo el punto. Usted le puede dar a la tecla Tab. Fíjense todo lo que yo pudiese utilizar con ese algoritmo. Todo eso yo lo pudiese invocar, obtener parámetros, renombrar características, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, por el momento, a mí lo que me interesa es entrenarlo y por eso voy a utilizar el método FIT para realizar el entrenamiento. ¿Y cuál va a ser mi data de entrenamiento? Ya usted sabe que ya usted la clasificó, que es X-Train y Y-Train. Sencillo. Ya tengo mi data de entrenamiento. Entonces, una vez que yo lo ejecuto, fíjense ahora que ya ahí él terminó y ya tengo mi algoritmo instanciado. ¿Qué significa eso? Que ahora yo puedo hacer predicciones. Ahora yo puedo hacer predicciones. Es decir, que aquí
en el JPredict, yo puedo tomar una variable para hacer predicciones. Y yo puedo comenzar a confirmar qué tan bien o qué tan mal predice. En mi KNN, utiliza el método de predict. ¿Y a quién tú le vas a pasar? A Xtest. ¿Sabes qué es lo que te va a hacer? Tú le vas a pasar los tests que tú tomaste, a ver cómo te clasifica eso, si son fraudulentos o no. O luego también tú le puedes pasar con predict nuevos parámetros para ver cómo él te lo clasifica. Si en base a esa distancia, en base a esa compra, pues, fueron fraudulentas o no fueron fraudulentas las compras. Ah, que le puse el nombre mal. Bien. Ahí ya hice mi predicción. O sea, si yo le imprimo esa JPredict, mira cómo me clasificó ahí. Había una compra, la primera fue fraudulenta, también esa, así sucesivamente. Esta no fue, esta no fue, esta no fue. Y así sucesivamente. Ya luego lo vamos a hacer con un dataset con características, ¿verdad?, más reales para que usted analice mejor ahí el tema de KNN. Esta es la parte 1. Iremos profundizando cada vez más. La idea era que usted entendiera cómo funciona. O sea, hasta el momento ya usted vio más o menos resumen todo lo que yo puedo utilizar. Lo entreno y luego hice predicciones con el test. Recuerde que Xtest, para que usted tenga la idea también, ¿quién viene siendo Xtest? Mírenlo ahí, es un arreglo, otro random type. Es un array. Y así mismo usted pudiese ver el Xtest, método.shape. Fíjense que es una matriz, una 10 por 2. Tiene 2 columnas y 10 datos. A ver si yo creo que en él puedo utilizar, no es un arreglo, no puedo utilizar el punto hit porque no es un panda. O sea, no puedo utilizar el punto hit. Fíjense ahí que él te dice que tiene 10 datos y 2 columnas. Véalo ahí, 2 columnas con 10 datos. Fíjense que son listas. O sea, que ese mismo Xtest aquí, si yo lo aplico, yo me estoy esperando que yo le pase. Ah, que es un dos array. Tengo que pasarle con 2 columnas. Ahí nada más la pasé con una. Sí, eso fue lo que me pasó ahí. Pero está bien, no nos vamos a complicar. Vamos a dejarlo mientras tanto ahí, para luego ver esa parte. Entonces, miren acá. Ya yo tengo el Xtest. Ah, miren lo interesante, sí. Ustedes vieron cuando yo pasé eso. Vamos a volverlo aquí. Vamos a copiarlo. Miren ahí que ahí me lo hizo. Porque ahí yo le indiqué que eran 2 columnas. Si le quito fíjense aquí, cuando yo lo paso así, me dice que yo necesito, él esperaba un 2D array, o sea, que esperaba un 2D, y lo que lo obtuvo fue un arreglo de una dimensión, espera una matriz y no un vector. O sea, aquí si usted se fija, lo estoy pasando como una lista. Sé que es lo que yo hago cuando está así, usted le pone eso de corchete, doble. Entonces ahí ya yo puedo jugar con eso, cambiar los números y ver qué predicciones me pudiese hacer en base a lo que yo tengo. Por ejemplo, hago claro, él te dijo que cuando es 9 y 63.86 no es fraudulento. Te dice con un 0. Yo puedo probar eso con el dato. Y aquí yo le puedo poner, mira, tú tienes un 9 aquí. Y aquí te voy a poner un 6. Te voy a poner ese 6. Fíjate que aquí me dijo que era fraudulento, pero adivina por qué. Porque no está estandarizado. Yo tendría que tomar esos valores de allá, transformarlo para estándar escala entre 0 y 1, como están estos, para que sea el valor real. Entonces, aquí yo te estoy viendo más o menos cómo funciona. Vamos a poner el Xtest. Otra vez. Bien, ahí hice las predicciones. Y lo último que me falta es ver qué tan bueno es mi modelo.
de entre 0 y 1. Mientras más cerca de 1 está, obviamente mejor va a ser mi modelo. Lo primero que yo voy a hacer es el accuracy score. Voy a poner una variable que diga aquí accuracy. Y le voy a pasar, en este caso, recuerde, usted tiene que probar con JTest, porque es prueba, ahora con datos de prueba. Y JPredict. O sea, lo que yo puse aquí, este JPredict aquí, vamos a ejecutarlo otra vez. Voy a tomar los datos de entrenamiento de test que yo tenía versus lo que yo predije. O sea, los datos que yo tenía originalmente, lo que yo tomé de prueba versus los datos que yo hice la predicción con el algoritmo. Entonces te voy a decir, en base a cuánto tanto se parecen ellos dos, qué tan bueno fue. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí porque no me lo está tomando. Accuracy. Accuracy score. Ya test. Predict. Vamos a ver aquí. Ah, que no puse el nombre bien. Ahí. Fíjense que me dijo que es 0.8. O sea, que el modelo es bueno. En un 80% de los casos, él va a acertar. Pero lo ideal, ese modelo se puede seguir mejorando. Existe un método que se llama validación cruzada, otro tema que se pueden hacer de métricas para mejorar el método. Luego en otro video vamos a continuar aplicándole esos ajustes para ver qué tanto mejora el modelo. Y ahí vamos a explicar si realmente este modelo puede subir o bajar el score. No necesariamente cuando yo entro en un modelo y me da el score más alto, significa que el modelo mejoró. Hay que tener cuidado con eso. Porque quizás yo lo que hice fue que lo sobreajusté. Pero no se preocupen, que iremos explicando, iremos viendo, iremos analizando diferentes modelos para entender cuándo sí, cuándo no. Por ahora, este es uno de los videos de una cadena, de una secuencia de videos que iré haciendo de Machine Learning para que usted aprenda a utilizar los algoritmos más básicos. Así que ustedes saben, sigan apoyando, comenten ahí de qué tema ustedes quieren que yo le haga videos en español, obviamente, para que ustedes sigan aprendiendo. Entonces, este será uno de los tantos videos que iré subiendo con temas de Machine Learning y luego tendremos una secuencia también de minería de datos. Pero vamos a concentrarnos ahora mismo con lo que es inteligencia artificial. Machine Learning, luego haremos algo con temas de chatbot y así sucesivamente. Así que ustedes saben, nos vemos en otra entrega y si les gustó el video, se pueden suscribir al canal que iremos dándole mucho contenido. Así que no nos vamos a detener semanalmente grabándole 1 y 2 videos. Así que la pasen bien.